El tema parte de una doble afirmación. Primera, en el procedimiento legislativo pueden darse irregularidades. Segunda, y más importante, estas irregularidades en el proceso de formación de la ley pueden ser de tal trascendencia que afecten a la validez de la misma ley. De hecho, el Tribunal Constitucional ha aceptado la presentación de recursos de inconstitucionalidad basados en vicios formales de la ley, es decir, en vicios de procedimiento legislativo. ¿Por qué un vicio en el procedimiento legislativo puede afectar de tal forma a la ley que determine incluso su posible invalidez? La causa hay que encontrarla realmente en el significado del procedimiento legislativo. El procedimiento legislativo es un instrumento que tiene el Parlamento para hacer la ley, pero no es un instrumento simplemente técnico o aséptico, sino que incorpora los caracteres que derivan del carácter representativo del Parlamento y de la esencia del principio democrático. Por ello, el procedimiento legislativo transfunde tres principios democráticos puros, que son el principio de la mayoría como fórmula de obtener la voluntad de la Cámara, el pluralismo que exige la participación en el procedimiento de todas las fuerzas presentes en la Cámara y la publicidad como forma de conexión entre los representantes, los parlamentarios y los representados, la comunidad política. Las características que reviste la ley derivan precisamente de las características democráticas del órgano que la hace, el Parlamento, y del procedimiento por el que se elabora. Por eso la constatación de un vicio en el procedimiento puede afectar a la misma validez de la ley. Vamos a ver entonces qué son los vicios en el procedimiento. De una manera muy simple diríamos que el vicio del procedimiento supone el incumplimiento de algún requisito procedimental establecido normativamente. ¿Dónde se establecen estos requisitos? Simplemente en dos normas: Constitución española, reglamentos parlamentarios. La Constitución española incluye muy pocas normas de procedimiento, prácticamente solamente y de manera directa tenemos el artículo 81.2 referido a leyes orgánicas y los artículos 87 a 90. Y incluso esta regulación es muy general porque la Constitución se remite a los reglamentos parlamentarios, que es donde de verdad tenemos las normas de procedimiento. Quiere decir, por lo tanto, que los vicios de procedimiento se pueden plantear tanto por incumplimiento de normas constitucionales como por incumplimiento de normas reglamentarias. Y así lo ha entendido el Tribunal Constitucional, entendiendo que el reglamento tiene un carácter instrumental que incorpora a los valores de nuestro ordenamiento el pluralismo político. Por lo tanto, acepta efectivamente que el reglamento sea norma, parámetro de constitucionalidad formal de una ley. Por otra parte, el mismo Tribunal Constitucional también entiende que la inobservancia de los preceptos que regulan el procedimiento legislativo podría viciar de inconstitucionalidad la ley cuando esa inobservancia altere de modo sustancial el proceso de formación de la voluntad en el seno de las cámaras. Con esto lo que está diciendo el tribunal es que no toda irregularidad va a generar un vicio de invalidez de la norma. Lo que nos obliga a plantearnos, a valorar los distintos requisitos del procedimiento para ver la incidencia que puedan tener en la validez de la norma. En primer lugar, nos podemos encontrar con irregularidades, pero irregularidades que no generan ni siquiera un vicio de procedimiento porque se refiere a normas que lo único que hacen es ordenar el trabajo de la Cámara, es decir, no tienen incidencia en el principio democrático. Por supuesto, son normas de obligado cumplimiento, por supuesto, su infracción puede tener algún efecto jurídico, pero nunca afectará a la validez de la norma. Aparte de estas irregularidades, nos vamos a encontrar con lo que llamamos vicios esenciales en el procedimiento, es decir, irregularidades, incumplimientos de requisitos procedimentales que sí afectan a las características básicas democráticas que dotan al procedimiento de la naturaleza democrática que se proyecta en la ley. De este modo nos podemos encontrar vicios esenciales, serían los que afectasen al principio de mayoría, principio de integración de minorías y principio de publicidad. Es decir, imaginémonos la omisión de alguna lectura
el impedimento de que se presentasen o se debatiesen enmiendas, que la ley se aprobase en una sesión secreta o con una votación secreta, son irregularidades que desde luego afectan al pluralismo, a la publicidad, afectan en definitiva al principio democrático que tiene que revestir la ley. Ahora, dicho esto, sería un error también considerar que todos los vicios esenciales de procedimiento tienen que afectar de forma necesaria a la validez de la ley. Los vicios hay que valorarlos tanto en función del principio democrático como en función de la seguridad jurídica y del principio de economía del derecho, que aconsejan limitar al máximo los casos en que la ley pueda verse afectada. Esto supone que van a existir vicios, auténticos vicios de procedimiento, que pueden ser convalidados o sanados. El vicio seguirá existiendo, el vicio no desaparece, pero el vicio sí resulta convalidado y por lo tanto no afecta a la ley. En este sentido, cito la sentencia 108/1986, en la que el Tribunal Constitucional analiza la posible existencia de un vicio que consiste en que el Gobierno no manda la exposición de motivos ni la memoria explicativa que tendría que haber mandado porque lo exige la Constitución, pero el Tribunal considera que el vicio ha sido convalidado en la medida en que los diputados conocedores de este vicio, porque efectivamente conocen que no se ha mandado lo que hay, los documentos que deben acompañar al proyecto de ley, sin embargo, no los solicitan en ningún momento al Gobierno, con lo que concluye el Tribunal Constitucional, quiere decir que los diputados no consideraron como elemento básico, como elemento esencial para formar su voluntad en relación con la ley, los documentos que faltaban. De tal manera que los mismos diputados, la misma Cámara, convalidó el vicio existente. En definitiva y en resumen, habría que plantear las irregularidades en el procedimiento pueden ser vicios cuando afectan a los principios democráticos que tiene que representar el procedimiento legislativo, pero al mismo tiempo hay que tener la prudencia de saber que no todos los vicios determinan la invalidez de la ley y que solo lo harán en la medida en que afecten de manera irreparable al significado democrático de la ley.